La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a una sesión más de Radio Humanismo 4 y 5, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Bienvenidos nuevamente a una sesión más, este día miércoles 9 de agosto del 2023, con el gusto de poder compartir tiempo y espacio con todos ustedes como es costumbre o ha sido costumbre ahora los miércoles. Ayer estuvimos con el maestro Alejandro Gutiérrez, en la transmisión que fue el tema de la pirámide de las necesidades. Fue la quinta sesión, la última respecto a este tema, y bueno, ya se hará mención de cuál será el tema que continúe. De antemano, insistiendo, gracias por la confianza. Por la confianza me refiero en cuestión de a los que saben, en la Clínica Humanista, que es desde donde se transmite Radio Humanismo 4 y 5, se brindan tratamientos de recuperación en cuestión de la atención a conductas compulsivas como lo es la drogadicción, el alcoholismo, en modelo residencial a varones. También, por supuesto, se brindan lo que son tratamientos ambulatorios a lo que son pacientes en general. Se brindan terapias individuales, familiares, grupales. De hecho, las terapias familiares, tocando el tema, se les hace la cordial invitación, que son los días sábados de 1 a 3 de la tarde, y que también, por supuesto, es una invitación de hecho al público en general, esperando nos puedan acompañar, conscientes de que son desde de la 1 a las 2, y insistiendo en los temas que se abordan respecto a el cómo atender o trabajar con un paciente que tiene adicciones. Por supuesto, no es la referencia del qué hacerle, sino más bien cómo abordarlo desde la cuestión personal, desde el cómo abordarlo yo, desde el rol que yo estoy jugando como pareja, como hijos, como padres, como hermanos incluso. Es parte de la dinámica, y más bien es una intención de darles herramientas para que se tenga una no solo mejor convivencia, sino también dentro de lo que cabe y lo que son las adicciones haya menos daños colaterales respecto a esta cuestión. Y por supuesto ahí está la invitación entonces a la terapia familiar, que son los sábados de 1 a 3 de la tarde, los días martes y viernes en punto a las 9:30, 9:40 son las sesiones de Radio Humanismo 4 y 5 en YouTube, en Facebook, y los miércoles con un servidor a partir de las 7 de la noche. Y los días lunes, miércoles y jueves está la invitación abierta, por supuesto, también a el grupo Samadhi, que sesiona en las instalaciones de la Clínica Humanista de igual forma, a partir de las 8:40 de la noche, que por cierto estamos próximos a salir a la experiencia de déjenme checarlo para no errarle, este próximo viernes 18 de agosto. Hoy es la segunda inducción, de hecho, es la junta de preparación, y la siguiente semana sería el lunes 14, miércoles 16 y jueves 17 de agosto, para poder salir primeramente Dios el viernes 18 y regresar el domingo 20. Entonces, quien así decida acompañarnos, de antemano, gracias también por el acompañamiento. Y a las sesiones del grupo Samadhi, bueno, son sesiones, ¿qué sería? De un grupo de desarrollo humano, temas en general. Ahorita está próximo el curso taller de inteligencia emocional, con la orientación a lo que son el programa de Alcohólicos Anónimos. Estas sesiones han sido impartidas por el maestro Roberto Gutiérrez, y en los miércoles está viendo el diestrés, más bien la estrés y la diestrés en la vida en general, con el maestro Alejandro Gutiérrez. Entonces, bueno, ahí están las referencias. Y como último mensaje recordatorio, el adquirir el libro de los grupos de historia, la historia de los grupos de cuarto y quinto paso, escrito por el maestro Roberto Gutiérrez Valdés, en paz descanse. Pues bueno, ahí está como que el contenido en general.
De antemano, muchísimas gracias. Para quienes no me conozcan, mi nombre es Carlos Sánchez, formo parte del equipo de la Clínica Humanista, soy psicoterapeuta social y pues bueno, formo parte del equipo también de Radio Humanismo 4 y 5. Recordándoles, apóyennos, compartiendo, reaccionando y comentando. Y bueno, esperando que se encuentren en un excelente estado de salud. Voy a dar la bienvenida a mi compañero, amigo y colega también, aunque aquí presente. Adelante, Gil, preséntate por favor. Hola, buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Recordándoles que sigan la página de Radio Humanismo, la de Carlos SR, la de Alex, que tiene en su cuenta de TikTok, de Facebook y de Instagram. También invitándoles, ya hiciste los anuncios, ¿verdad? Invitándoles a que vengan a conocer la clínica, tenemos tratamientos residenciales y sería todo, Charlie. Gracias por la compañía y aquí atento al 100% para tu aprendizaje, para tu conocimiento. Yo también aprendo, no hay duda de ello. Muchísimas gracias, Gil, gracias por el comentario, la compañía. Espero tener el gusto y placer de poder sentarte a un lado mío también. Y lo digo en serio, me fue una experiencia gratificante. Y esto es de prueba y error. Vamos a continuar. Creo que incluso lo que vamos a comentar hoy con respecto al tema, que es la continuidad del tema del liderazgo, va muy de la mano. Precisamente, ya abordándolo como tal, la sesión pasada abordamos una referencia en general de lo que es un líder y lo que es un jefe. Hacíamos mención, por ejemplo, que mencionaba la serie, no sé si la has visto tú, la han visto quienes nos están acompañando en la sesión, esta serie de Office. Es una comedia, creo. Particularmente a mí me parece interesante y es precisamente él es un jefe. Él es un jefe en el sentido de no tiene como tal realmente una línea de liderazgo en cuestión de lo que es la actividad para con sus empleados, que pese a que son sus empleados, una línea distintiva entre lo que es el líder y el jefe es que el jefe los toma casi como esclavos. Más son una herramienta de cumplimiento a sus objetivos personales que hacia los del grupo en común o el grupo en sí. El líder, por ejemplo, tiene una referencia hacia el poder liderear, por supuesto con una visión, que es una de las características principales del líder, pero no una visión hacia cualquier lado, sino una visión realmente, digamos, holística, tomando en cuenta este concepto, y clara precisamente de a dónde se dirigen como grupo, como equipo. Incluso hacía la mención, por ejemplo, de que en la cuestión del liderazgo, la visión, por ejemplo, tiene que ver con el haber contemplado digamos, los objetivos que todos los partícipes del grupo tienen. Con esta referencia de la serie, de hecho lo dije y lo sigo percibiendo de esa manera, porque él tiene todo lo que un líder no tendría que hacer. Pese a que es una serie de comedia y lo que se guste y mande, la verdad es que viendo a un jefe como eso, pretendiendo ser un líder en la vida real, es una burla. Una burla en el sentido, por ejemplo, no escucha a sus empleados, tiene como ideal, siempre tiene la razón, no tiene una cuestión de empatía, por ejemplo, hacia las relaciones que tiene con otras personas, y no solo jefes, o sea, nadie. Esta serie es, fuera de la broma, la broma está muy bien, fuera de la broma como referencia, si alguien pretendiera, que espero, no dudo que no sea el caso, pero espero que no lo sea mucho, si alguien pretendiera tomarlo como referencia, sería más bien de lo que no habría que hacer. Regresando, la parte de la visión es como habilidad o como una de las habilidades características que tiene un líder, más bien es como una capacidad para precontemplar las circunstancias. Digamos, ya en otras sesiones se ha abordado el tema de lo que es, bueno, el concepto de lo que es la miopía por el futuro. Esa incapacidad que se tiene para poder contemplar las circunstancias a futuro, valga la expresión. Una persona con esta referencia, por ejemplo, tiene frases muy de barrio, muy de Ingesu, ¿qué puede pasar? La vida es una, la vida es hoy, llama y después veremos, etc. Esas son referencias o frases referencias de una persona precisamente con miopía por el futuro, que asume
que lo que haga hoy no va a repercutir en las consecuencias de mañana, y pues realmente no hay nada más alejado de la realidad, ya que yo podría decirlo de esta forma, y no es algo propio, es una referencia que en algún momento he escuchado. El hoy, o quién soy yo hoy, es una consecuencia de lo que hice ayer. Por ende, mi mañana es una consecuencia de lo que yo esté haciendo hoy. Hace un momento, antes de iniciar la transmisión, igual por eso como que apenas estaba agarrando wifi, estaba descansando un poco por el mal sueño que tuve en ese sentido. No es justificación ni nada, simplemente estaba reposando. La cuestión es algo que es importante, y que incluso me voy a atrever a pretender aunarlo a lo que se estaba viendo con nuestro Alejandro el día de ayer. Tiene que ver con el que el líder sabe o es capaz de contemplar que para poder tener una visión clara del mañana, digámoslo así, necesita tener bien cubiertas sus necesidades, las propias. ¿Qué quiere decir con esto? En esta referencia del cansancio o del descanso que estaba tomando en su momento, si yo tuviera que pretender o tuviera que tomar una decisión en ese sentido hacia, no sé, por ejemplo, con respecto a un proceso, un tratamiento o cualquier situación que involucre a un tercero, yo no sería el más indicado. Yo no sería el más indicado porque en ese momento yo apenas me estaba reconectando con la realidad. Con la capacidad de visión a lo que quiero referirme, por ejemplo, también tiene que ver con el hecho de que sepa delegar. No me voy a pasar tanto, simplemente es una referencia. Yo no soy el indicado para tomar la decisión, por ende, tomar una decisión en ese momento podría meter en problemas a futuro a las personas involucradas en la decisión que yo tome. Pretendería, por ejemplo, ser, ya sea en el dado caso, en el caso hipotético en el que yo pretenda no delegar a alguien más o crea que nadie más puede cumplir con la labor que a mí me correspondiera, por ejemplo, me daría el tiempo para poder contemplar en dónde estoy, qué estoy haciendo y qué tan cubiertas tengo mis necesidades. De repente hay bastantes personas, bastantes de hecho, que pretenden tomar decisiones sin tener antes cubiertas sus necesidades. Y voy a poner un ejemplo a lo mejor muy básico o burdo, que es el de, no sé si alguien ha pretendido tomar una decisión cuando tiene hambre, o cuando tiene ganas de cubrir una necesidad fisiológica como el baño, sí, el evacuar, digámoslo así. Yo particularmente en ese sentido, y sin ser, evacuar puede ser cualquier cosa, cuando estoy aquí en la clínica, no sé si tú no te has percatado de ello, de repente, cuando recién se acaba la punta, la terapia grupal, es normal que lleguen, que se acerquen para X cosa, ¿no? Ya sea para algo de ellos, para alguna duda, etcétera. Y entonces, para ese entonces ya son 2 horas de no haber ido al baño, que particularmente a mí, pues como que se me juntan las horas. Y entonces es el hecho de que si alguien se me acerca, por ejemplo, no sé, para ver algún aspecto con su familia o algo por el estilo, y yo no estoy bien lúcido, no por falta de estar despierto, vaya, sino porque mi atención en ese momento está en otro lugar, yo no podría ser la persona más indicada para tener esa afección. Entonces, y muchas veces lo he hecho, he aprendido a hacerlo. Antes era como de sí, dime rápido, bla, bla, bla. Ahora es como, regálame 5 minutos, voy a hacer lo que tengo que hacer, regreso y toda mi atención va a estar centrada en ti. ¿Cuál es el punto? Me permite tener una mayor atención, mayor capacidad de visión hacia lo que estoy pretendiendo hacer, incluso solamente con la escucha sola. ¿Se me explicó? El punto es básico. Si yo no tengo bien cubierta, en este caso, una necesidad fisiológica, difícil va a ser que pueda ponerle atención a con quien estoy conviviendo. La vez pasada mencionaba, por ejemplo, que esta cuestión del liderazgo, entiéndase, no solamente es para aquellos quienes, valga la expresión, lideran un grupo en cuestión empresarial, laboral y o académica, los que pudieran ser catedráticos y demás, sino a aquella persona que tiene al mando o quien está a cargo de algunas otras personas. El caso de los padres no es el caso exclusivo. Si bien, y por ejemplo, aunque hermanos mayores se tiende, por lo menos como cultura mexicana, sí a dejarles, o latina, no lo sé, a dejarles esta responsabilidad de cuidar a los hermanos menores, algo importante, ellos no son los padres. ¿Por qué resalto esta cuestión? Porque y por qué estoy relacionado con la cuestión del liderazgo. Porque pese a que no son los padres, como hermanos mayores en ausencia de los padres sí tienen ciertas responsabilidades. No la de ser perfectos, no la de cuidar a los hermanos, no la de
que será como de bañarlos, asearlos o tenerlos al 100 con sus actividades, aunque no es su responsabilidad 100%, sí es una cuestión de el que estos valores o características que estamos mencionando, que vamos a mencionar, a esa persona, el hermano mayor por ejemplo, pueden propiciarle dentro de su vida en general, y por lo menos quizá en alguna etapa de su vida, una visión bueno, yo no quiero usar visión, un perfil diferente para lo que va a ser esa persona en un futuro. Y eso en sí ya es una visión. Yo lo podría decir de esta manera. De hecho creo que lo he mencionado anteriormente en otras ocasiones, no sé si en la clínica, no sé, seguro sé que lo he mencionado. Y esto ha sido incluso como una referencia de muchas cosas, entre otras tantas que les he aprendido a mis maestros de vida, que ha sido por ejemplo el tener hacerme una invitación al donde pretendo visualizarme o en donde me quiero encontrar en determinado número de tiempo en el futuro. El plan de vida que se trabaja en la clínica, por ejemplo, hace referencia a 5 años. Es una referencia al final del día, no tiene que ser obligado que todos los que proyecten un plan tengan que ser precisamente a 5 años. Es una referencia. La cuestión es que tomándolo eso como referencia en cuestión de una visión en un aspecto personal, me refiero, por ejemplo, a cuestiones sobre la salud, tanto física, psicológica y espiritual, a la calidad de relaciones que quiero mantener, a la salud de esas relaciones, de hecho, que yo quiero mantener, y algo como lo he acostumbrado a decir ya desde hace un tiempo para acá, a mí particularmente, y sin ser despectivo ni grosero o algo por el estilo, a mí no me interesa tanto, no le presto tanta atención al qué quiere una persona cuando hablamos de proyectos. Incluso cuando yo hablo de proyectos, procuro no centrarme tanto, no darle demasiada importancia a lo que quiero, sino al cómo lo voy a hacer. Para esto no me refiero a que lo que quiero, o el visualizarlo o el contemplarlo no es importante. A lo que me refiero es, por ejemplo, yo quiero un carro, no es difícil de saber, como un ejemplo. Incluso el qué marca, el qué cilindraje, dónde lo voy a comprar, etcétera, no es difícil de saber. Sin embargo, como un aspecto de visión, insisto, es el qué requiero, por ejemplo, para poder obtener ese carro. Dentro de un plan realista, y esa es la cuestión también de la visión que se tiene, la visión conviene que sea realista, conviene que sea objetiva, conviene que sea, me voy a atrever a comentarlo así, con una visión positivista, que no es lo mismo que el optimismo. Si bien el optimismo muy burdamente es el motivarse, el querer ver el vaso medio lleno, por ejemplo, el positivismo como una visión o como un enfoque, digámoslo así, tiene que ver con el ser realista, con el ser objetivo. Es decir, yo lo he mencionado de esta forma. El optimismo diría el vaso está medio lleno. El pesimismo diría el vaso está medio vacío. El positivismo diría el vaso está a la mitad y punto. No se anda con medias tintas, es más certero, me gusta verlo de esa forma, más certero, más preciso, y a veces esa parte certera y precisa, objetiva, suele no ser muy agradable. Me atrevo a decir que es por eso que a muchas personas de repente este enfoque no les llama tanto la atención. Algunos y algunas personas prefieren ser más ¿cómo decirlo? Más llevadas por sus fantasías, por sus anhelos, aspiraciones, sin ser y evadiendo o no queriendo ver que el error es siempre una posibilidad. Vaya, la visión o una visión positivista implicaría la visión positivista implicaría, por ejemplo, en esta misma referencia del carro. Yo quiero un carro y ya sé qué carro, ya sé dónde lo voy a comprar, pero esta visión del qué carro, o sea, el simple hecho de ya saber qué o proponerme qué carro es concientizando mis condiciones actuales, mis capacidades actuales, mis necesidades actuales, salud, mis necesidades actuales. Platicado con un paciente, creo que ahí anda, un saludo, él sabe quién es, ahorita con este ejemplo, yo obviamente no lo voy a quemar. No es malo, pero bueno, a ver si él comenta algo al respecto. Platicamos en una ocasión con respecto a un carro, de hecho, porque él tiene familia, me refiero es padre de familia, tiene hijos, tiene su pareja,
Y en alguna ocasión hablábamos con respecto a por qué no te compras un Porsche, por ejemplo, un carro deportivo, algo más, algo con lo que puedas levantar las miradas, digámoslo así. Y decía, porque tengo hijos. Pareciera una obviedad, pareciera una simpleza, pero hay quienes aún diciendo saber lo que tienen, toman decisiones muy solo para sus fines personales. ¿Qué quiere decir con esto? Hubiera sido fácil que él teniendo la economía, que teniendo las posibilidades, pero no contemplando sus necesidades o características, las de su familia y su entorno, por ejemplo, hubiese ido por el Porsche. Él tiene una camioneta. ¿Por qué es la camioneta más conveniente? Pues porque tiene familia. Y porque ni modo que les diga, se compre un carro de 2 plazas, por ejemplo, y que le diga a sus hijos, ahorita vengo por ti, dejo a tu hermano y regreso. O sea, sería una estupidez. Pero vaya, ¿qué quiero aclarar con esto? Esta facultad, digamos, de conciencia, de visión hacia las características del dónde me dirijo y de dónde estoy partiendo, son las que precisamente les permiten ser asertivos con sus decisiones. Les permiten ser concretos. Hablamos de esta cuestión, de este ser concreto, de este ser firme, de este más que la firmeza en realidad es esta capacidad para poder ser asertivo, el saber dónde, cuándo, cómo, con quién, etcétera, etcétera. Eso estoy mencionando en un aspecto, ya en este ejemplo, por ejemplo, familiar, personal. En aspectos personales, algo que particularmente yo consideraría, aunado al primer comentario que hacía, es el asegurarme y reitero que tengo cubiertas bien mis necesidades, o que tengo bien cubiertas mis necesidades. Desde las más... Estamos en vivo. Es para recordarnos que estamos en vivo. Desde las más básicas, y no voy a meterme tanto en ello, de esto ya habló el maestro Alejandro. La invitación está implícita a que vean los videos pasados de las transmisiones de la pirámide de las necesidades. Lo pueden encontrar en YouTube, Radio Humanismo 4 y 5 comercial. Abriendo cubiertas estas necesidades, gradualmente empiezo a abrir el panorama o la visión, ya la visión no como el valor, sino la visión me refiero a la percepción sobre lo que continúa o lo que sigue. Es más, el simple hecho de haber cubierto una necesidad ya antes me da cabida para que la misma hambre, digámoslo así, me impulse a buscar cubrir otras necesidades. Es decir, es como si, en un ejemplo muy simple, ya comí, a esta hora del día ya comí, ya dormí otra vez, ya comí otra vez. Va a parecer que nada más como y duermo. A lo que me refiero es, ya di mis terapias individuales, de la grupal, ya di medicamentos, bla, bla, bla. Ya atendí ciertas cosas con respecto a mis necesidades, desde las básicas como el comer, dormir, etcétera, hasta la cuestión de las necesidades, la estima, etcétera. El haber cubierto esas necesidades, digamos en determinada parte del día, esto como referencia y sintetizándolo en un día, me permite plantearme ahora qué voy a hacer, o en una pregunta quizá muy sonada de grupos, muy al estilo grupero, de aquí a dónde vamos. Ya que tengo cubierto estas necesidades, ya que tengo cubierto este desmadre, ahora qué sigue. Y entonces viene el planteamiento de hacia dónde me dirijo. Eso en una cuestión o perspectiva personal. En una cuestión o perspectiva grupal de grupo, se entienda trabajo, escuela, familia incluso, ya hemos logrado estos objetivos hasta ahora. De hecho, en las empresas, por ejemplo, y mencionando la cuestión de la visión, hablamos de que la visión puede ser el factor que haga o no que los que llegan a conocer esa visión se involucren y qué tanto lo van a hacer. El que se concuerde o se empatice con la visión de una empresa hace que los colaboradores, por ejemplo, no solo se sumen a la empresa como un colaborador más, como alguien que aporta su trabajo y nada más, sino como, digamos, puede ser la amalgama que unifica o puede llegar a unificar aún más el compromiso de los empleados con el proyecto. Porque realmente el líder no está liderando a las personas, lidera el proyecto. Y los empleados, por ejemplo, no se están impulsando solo entre ellos, impulsan el proyecto. Si la visión de la empresa, del líder, de la persona que está armando es clara, es congruente, por supuesto es otro factor que vamos a ver, es congruente con lo que está planteándose,
las personas se inspiran. De hecho, y mencionarlo lo vamos a ver más adelante, ahorita estamos mencionando las cualidades o características, pero dentro de lo que son los tipos de liderazgo, por ejemplo, ahorita este factor que menciona Gil respecto a la congruencia, tiene que ver con los líderes transformacionales, con esos que impactan no solo por lo bonito que hablan, sino por lo resaltantes que son sus conductas, sus hechos, sus resultados incluso. Pasa que, y yo podría decirlo sin arrogancia ni mucho menos, no es tan complejo, si lo veo muy simple o si pretendo verlo así, no es muy complejo plantarse frente a un grupo y hablar de X tema. No sé, yo los temas que acostumbro en la clínica, se me dio ese temario, es autoestima, codependencia, personalidad adicta, duelo, etc. Lo de menos es pasar, podría leer un libro, es más, tener mi libro ahí como de referencia, estar recitando las frases y las frases que me suenen llegadoras, y hacer preguntas y pretender responderlas con base en un libro. La parte compleja, la parte compleja es la de lo que reflejan, por ejemplo. Roberto me lo ha mencionado en algunas ocasiones. Hace algún tiempo, antes de que me rapara, por ejemplo, no tenía como que el perfil. Me refiero a, por ejemplo, lo que algunos me llegaban a referir era la edad. Pero creo alcancé a observar, y esto insisto con ayuda de quienes me coachearon en ese sentido, que no era la edad en sí, sino era lo que yo reflejaba con respecto a mi edad. Por ejemplo, en una ocasión recuerdo que antes de esa situación, recuerdo que tuve una conversación con Robert, en la que no recuerdo exactamente, y para no hacerlo largo, básicamente me dijo: ¿qué te hace falta para comportarte como el joven que ya eres? Joven con respecto a mis responsabilidades también, que me refiero a que en ese entonces ya tenía a mi hija, no tiene mucho. Y era porque mucho jugaba, o parecía que seguía jugando como a la casita. A la casita, esta referencia es muy sonada, la menciona mucho él, con respecto a los padres que juegan a ser padres y que nada más le están haciendo al pendejo, para ser corto en eso. Que cuando están de buenas, están juntos, y cuando están de malas, se mandan la chingada. Esa referencia a la casita, pero con respecto al área laboral, porque no sé si los han visto, los conocen, en algún momento, y me voy a hacer responsable de esto, en algún momento fui una persona que al primer susto era ya no quiero estar, era me quiero retirar, era es que es muy duro, es que muy pesado y demás. Al principio de ese tipo de situaciones yo decía ser consciente de que iba a ser difícil, que iba a ser duro, pero ya cuando venía la parte dura real, era cuando reculaba o cuando retrocedía. Y entonces en esa ocasión él me lo dijo: ¿cuándo vas a comportarte a la altura de la edad que tienes? Porque había ocurrido algo con respecto a una situación así, no que me fuera a ir ni nada por el estilo, sino, no recuerdo, insisto, el contexto. La cuestión es, me cayó un madrazo, diría vulgarmente, lo sentí como un balde de agua fría, que me decía: tienes razón, güey, no por la parte del trabajo, sino porque tienes responsabilidades de un joven que tiene una hija, no la de un joven cualquiera, en el sentido de las responsabilidades. No es como que yo pueda dejar un trabajo y decirme: vale madre que pase conmigo. Yo me las veré, porque de mi trabajo, de lo que hago, de lo que desarrollo, hay otras personas que están precisamente, vienen detrás, básicamente esperando, consciente o no, que yo dé resultados de determinada índole. Y aún, incluso, y esto como referencia, aún si no hubiese tenido una hija, tenía una situación de problemática, bueno, lo he mencionado abiertamente, soy alcohólico drogadicto en recuperación. Tenía una situación en donde pues no tenía muchas opciones. La parte inconsciente, por no decir pendeja de mi parte, era que creía que sí. Y porque estaba joven, porque estaba bello y todas esas pendejadas, ¿no? La realidad es que no. Pero eso, el ser consciente, voy a decirlo así, el ser consciente de que no tenía tantas opciones como en realidad creía, fue lo que me ha ayudado a sentar cabeza y decir: güey, necesitas proyectar algo a futuro. Y entonces regresó a esta cuestión de la visión. Podría haber resultado muy sencillo, decir: ya no quiero nada, ya no me es suficiente, ya no me agrada, me sacaron la lengua, bla bla bla. Sin embargo, era contemplar que a futuro
a mí me iba a repercutir de forma positiva o no. Eso ya iba a ser una decisión que yo tomase con respecto a en ese momento. La visión o el tener una visión, por ejemplo, implica la reflexión que la persona puede tener, con respecto a puntos específicos. No que sea un filósofo de sobaco y que todo el tiempo esté haciendo como que razona o reflexiona, sino que sea que sus reflexiones sean incluso, por ejemplo, certeras, nuevamente la referencia a la asertividad, hacia por ejemplo, de lo que estamos proyectando como visión de la empresa, de la visión del proyecto familiar, de la visión del proyecto en pareja, de la visión de hacia dónde me dirijo yo como persona, ¿por qué esa ruta? No recuerdo si fue, no tiene mucho, esto sí fue la semana pasada creo, comentaba aquí en la clínica, no sé si has visto o han visto que fue como un debate entre Rusarín y Muñoz, Carlos Muñoz y Diego Rusarín. Fue popular, invitaron a Rusarín, que es, no sé qué sea exactamente, pero es un creador de contenido, y Carlos Muñoz, que es como se autodenominaba, gurú de las ventas. Y fue Muñoz quien invitó a Rusarín, según para debatir, y bueno, la historia se cuenta sola. El punto está el que Rusarín, pese a todo el desmadre del debate y demás, le hacía una pregunta que puedo o me voy a atrever a relacionar con esta cuestión de la visión. Diego, le preguntaba a Carlos, le preguntaba, ¿por qué crees lo que crees? Y fue reiterativa con su pregunta, reiterativa y reiterativa. La cuestión es, no estoy a favor ni de uno ni de otro, soy diferente a la postura que cada quien tuvo. Lo que quiero resaltar es esta pregunta tan simple y tan simple y tan compleja al mismo tiempo. La pregunta no es difícil, lo difícil a veces es responderla. ¿Por qué crees lo que crees? Algunos creen o consideran, por ejemplo, creer lo que creen porque sí. De hecho, incluso yo he escuchado esas respuestas. ¿Por qué crees lo que crees? Pues porque sí, güey, porque yo soy yo, o más bien porque yo lo pensé. Y pasa que la realidad es que creo yo está muy distante de eso. Pasa que para que yo crea lo que crea, tuvo que influir la formación de mis padres, la formación de mi entorno, la formación de mi sociedad, la información del contexto sociocultural que está, digamos, implícita en la formación en sí, el análisis que yo pudiera haber hecho de esa información, y ya como resultante, y probablemente me estén faltando muchos factores más, es la consecuencia de lo que yo creí. ¿Qué quiero decir con esto? Algunas personas, dentro de la visión que pudieran o creen tener, van mucho con los temores, o van muy cargando con los temores que implantaron o inculcaron padres, por ejemplo. Van mucho con muertos que no son los suyos. En cuestión, me refiero a muertos, me refiero, por ejemplo, a la cuestión de responsabilidades que no les competen. No hay nada más, bueno, probablemente sí, pero lo voy a decir así. No hay nada más patético que no poder ser feliz por cargar con la felicidad de mis padres, por ejemplo. El que ellos tienen que estar orgullosos de mí, pues no dudo que sea probablemente algo inspiracional. Sin embargo, liberándome de ello, podría considerar que el que tiene como una responsabilidad personal estar orgulloso de mí, soy yo. Sería tan patético como decirle a una pareja, ya no quiero estar contigo porque no le caes bien a mamá. Pareciera una cuestión muy burda, sin embargo en otros entornos creo que es muy pinche seria y real. El hecho de, es que yo no pude estudiar, o no pude hacer tal cosa, o no quise emprender en tal parte, o no pude hacer tal o cual cosa, porque mi papá, mi mamá no estuvo de acuerdo, porque no les parecía. E incluso, y algo que quiero aclarar, no se trata de ir en contra de los padres o en contra de las referencias de las figuras representativas, sino se vale cuestionar. De hecho, esta parte de la reflexión y con respecto a la visión es algo que los líderes tienen a atreverse a hacer y que pocas personas lo concretan de esta manera. Regresando un poco, la sesión pasada también mencionaba el hecho de que no todos somos, o no todos estamos hechos, o no todos nacemos, como lo quieran ver, para ser líderes.
Y no está mal, no es una obligación, no es una obligación que todos seamos líderes de empresas, negocios, etcétera. Lo que sí, como punto de vista personal, es que estoy obligado a ser el líder de mi propia persona, mi propio ser. Si bien puedo seguir digamos, el proyecto de alguien más, la idea de alguien más o la visión de alguien más, que surja o parta de la base del que es compatible con mi visión. Ahorita, como lo mencionaba respecto a la visión de una empresa, lo mencioné así: cuando la visión del empleado, digámoslo de esta forma, es compatible con la visión de la empresa, se hacen cosas maravillosas. Sí. Pero cuando la visión de la empresa es la única que hay, se vuelven empleados zombies. O sea, son más como, ¿cómo decir? Pues como esclavos, ¿no? Pues mira, la neta no sé qué hacer, no sé a dónde ir, no sé si avanzo o retrocedo, pero yo veo que tú tienes una visión y pues me sumo porque estoy perdido. De momento, en muchas ocasiones incluso puedo decir, podría ser funcional en un principio, pero es en lo que se va dando ese arranque, en lo que se va generando esa, digamos, visión propia o personal. Ya una vez iniciado, se puede seguir compartiendo la visión, se puede incluso que mi visión esté inspirada en la visión de alguien más, pero la visión propia, que la voy a denominar como el propósito particular o personal, es personal y particular. Puede ser compatible con los compañeros, amigos, jefes, bueno, líderes en la empresa, etcétera. Sí, puede ser posible, ya que no soy único y exclusivo como mi mami me quiso hacer creer, con todo el amor del mundo, por supuesto, sino no soy único y mi visión puede cuadrar con la de alguien más. E insisto, cuando las visiones son compatibles, se hacen cosas increíbles e impresionantes. Algo que muchas veces suele ser parte del conflicto desde un punto de vista personal, y aunándolo a otra característica de líder, es que sabe comunicar. El tener una visión ya es un plus. El saber expresar esa visión o comunicar esa visión es otro rollo. Es una cuestión que es donde va a empezar a caer la parte de la influencia o la capacidad de influencia que tiene un líder. Hay palabras, ya lo decías hace un momento, cuando hay congruencia entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se piensa, es más fácil, podría decirse, inspirar a otras personas a seguir la misma línea. Hay quienes no son buenos, digámoslo así, con sus acciones, no son tan congruentes. Es más, su rol, en cierto sentido, corresponde a solo comunicar un mensaje, que no lo hace menos importante, por supuesto, sino hablan bonito, digámoslo así. Comunican ideas, saben dar referencias, responden preguntas, son buenos en la forma en la que expresan. Es más, dentro de la comunicación saben leer a la gente para saber cómo comunicarle qué, a qué personas. Hace un momento estábamos hablando respecto a eso. Dentro de los canales de comunicación está el visual, el auditivo y el kinestésico. Dentro de los estilos de aprendizaje tenemos, dentro de los estilos de aprendizaje tenemos al visual, kinestésico y auditivo. Entre los canales de comunicación tenemos la verbal, que es la que se habla, la no verbal, que es la gesticulación, los ademanes y demás, y tenemos la paralingüística, que es la entonación, por ejemplo. Pasa que alguien que sabe comunicar, de entrada, y yo podría como un pequeño paréntesis, sabe escucharse. No solo escuchar a otros, sabe escucharse. Tiene la capacidad de manejar lo que conocemos como escucha activa, también hace sus propias palabras. Porque de repente incluso el escucharse le puede ayudarse a dar cuenta que pudiera estar cometiendo un error en ciertas referencias, por ejemplo. Pudiera darse cuenta dentro de su autoobservación que esta cuestión de escucharse le puede evitar, por ejemplo, seguir una idea que no lleva a ningún lugar. Puede cortar de tajo esa parte y reiterar o reanudarse en donde sí o a donde sí quiere dirigirse. Ahora, el escuchar a otros, que es parte fundamental de la comunicación, de hecho es algo, voy a decirlo así, básico, que es lo que digo, lo que comunico, el mensaje y lo que escucho, es decir, el emisor, el mensaje y el receptor. Cuando la comunicación va en una sola dirección o va dirigida nada más hacia el recibir, por ejemplo, la comunicación va incompleta.
El problema no es ese. El problema es que con la comunicación incompleta me refiero a que el mensaje no está llegando completo. El problema de eso es que con esa información completa, incompleta o confusa incluso, voy a tomar decisiones. Si no estoy escuchando con atención, si no estoy escuchándome con atención, si no estoy siendo claro con el mensaje que pretendo transmitir o no me queda claro el mensaje que otros pretenden transmitirme a mí, y yo tomo una decisión con base en eso, probablemente lo estoy haciendo de forma apresurada. Probablemente incluso no está viendo la seguridad necesaria en mí para cuestionar si quedó claro. Cuestionar a otros o cuestionarme a mí. Y eso ya es una característica que me quitaría, suponiendo que fuese por puntos, que me restaría puntos en la tarjeta de liderazgo. Porque al final un jefe que pretende comunicar un mensaje sin asegurarse que el mensaje va a quedar claro para los demás, sabiendo que los otros van a tomar decisiones con ese mensaje, es lo que podría decirse ve o sería, por ejemplo, el teléfono descompuesto. Obviamente no pretendo decir que dentro de este cuestionamiento sea un estar preguntando de forma incisiva o incluso, voy a decirlo, castrosa a los otros, ¿no? Sí, sí te quedó claro, o sí, asegúrame que te quedó claro. No de forma tan reiterativa, pero, y a lo que me refiero hace un momento también con respecto a la lectura de los demás, en cuestión de saber leerles, su comportamiento, por ejemplo, hay quienes es evidente que están en duda cuando escuchan un mensaje. De repente están escuchando, se le quedan viendo bien fijo a la persona, y después así como que tuercen un poco la cabeza, y algunos hasta se rascan así como de, y dicen, sí te entendí, pero hacen esa expresión como de confusión. Digo, si yo le pregunto a la persona que hace ese tipo de ademanes si fui claro con el mensaje, y esa persona, aún habiendo hecho esas caras, asegura que sí, esa es responsabilidad de la otra persona. Me hago responsable del explicarte las veces que sea necesario para asegurarnos de que nos va a beneficiar a todos el resultado de lo que sea que se decida. Pero si yo no pregunto y el otro tampoco pregunta, es más, muy probablemente se haga un desmadre, y esto es muy común en las familias. Tú has trabajado aquí, tú Gil, aquí has trabajado con los chavos el libro de los 4 acuerdos, y dentro de uno de los acuerdos, el que consideraría base para esta cuestión de la comunicación, es el punto de evita hacer suposiciones, o no supongas, como sí, no hagas suposiciones. No hagas suposiciones. Y que hace referencia, muy desde mi punto de vista personal, a esta cuestión de pregunta, güey. No te quedes con verdades a medias, no te quedes con lo que crees que entendiste, no hay ningún problema. Es más, se trabaja incluso con otros aspectos como la seguridad, la autoestima y demás. Tienes el derecho a preguntar. Si algo no te quedó claro, mejor pregunta las veces que consideres necesarias hasta que te quede claro, hasta donde tenga paciencia la otra persona también, para que tomes o te asegures en la medida de lo posible que vas a tomar la decisión adecuada, acertada, asertiva, en el momento apropiado, porque de lo contrario se tienden a hacer un chingo de complicaciones. La comunicación que tiene un líder tiende a ser clara, tiende a ser concisa, tiende a ser asertiva, insisto, es un buen oyente, no pretende serlo, lo es decir, no se les queda bien nada más a los otros así como de te escucho, tú sigue hablando, se involucra incluso, o sea, de lo que el otro le está comunicando o de lo que él pudiera estar comunicando, logra el diálogo, logra esta cuestión de ida y vuelta, esto que mencionaba de emisor, mensaje, receptor. Una vez que el otro recibe, el otro se vuelve un emisor del mensaje y ahora yo soy el receptor. Y tiene una línea, digamos, como directa entre lo que va a emitir y lo que va a recibir. Reiterando el punto, esto no solo va para empresarios, para jefes en su área laboral o en el puesto del que sea que tengan, sino, por ejemplo, llevémoslo un poco al ámbito familiar. Si este aspecto de la comunicación fuese claro, en cuestión me refiero a la aplicación, muchas familias, muchas relaciones, se evitarían conflictos o discusiones que los llevan incluso a distanciarse. Un ejemplo, puedo mencionar como referencia, estoy con Gil en este momento, pasa que, no sé, algo comento,
haces una cara que te disgusta, por decirlo de alguna manera, y entonces en la próxima sesión ya no te hablo, ya no te digo, ven a la transmisión o lo que sea. Porque yo partí de una base, yo asumí, yo supuse que lo que dije te molestó. Y para no incomodarte más, porque además tengo baja autoestima y creo que mis palabras te molestan, ya no te voy a invitar. Y entonces, a lo mejor, y esto como ejemplo, pues pasa que yo no soy el centro de tu universo, de entrada. ¿Y qué quiero decir con esto? Que esa cara no necesariamente tuvo que haber tenido que ver con lo que yo dije. Estás en el celular, de repente puede ser el mensaje de, no sé, alguien, algo desagradable, algo incómodo o incluso algo gracioso. Esta suposición muchos a los que ya tienen ya incluso problemas psiquiátricos, como referencia a las ideas de autorreferencia precisamente, con el que veo a Gil reírse, yo estoy hablando y de repente, hijo de la chingada, se está riendo de mí. No, insisto, no soy el centro del universo, mucho menos del universo de la otra persona. Pero si yo no aclaro eso y me quedo con el se está burlando de mí, la siguiente sesión no te invito. Y el tema no es la sesión, el tema es que la sesión es un punto donde nos juntamos, donde nos reunimos, donde incluso podría decir nos acicalamos en cuestión social. Ahorita que lo dijiste al principio, Gil, no lo dijo, lo reitero en serio, yo también aprendo de cuando estoy en las sesiones, de lo que digo, de lo que veo que haces, etcétera, etcétera. Entonces me privo de esa parte, todo porque partí de un comentario o de un gesto, de una mueca que yo creía conocer. Muy probablemente, y en muchos casos, por ejemplo, eso que yo interpreto del otro viene como consecuencia de las referencias o inventarios, información que yo tengo en mis inventarios. Por ejemplo, en este mismo ejemplo de lo que la risa de Gil, él se está riendo y yo asumo, yo supongo que se está burlando de mí. Me podrían incluso cuestionar si eso realmente es algo que me incomoda o algo que, digamos, me perturba. Podría preguntarme por qué, y esto es una obviedad, o más bien no una obviedad, sino un aspecto que pudiera parecer muy simple. Podría preguntarme por qué me resultó tan incómodo la sonrisa o la risa de Gil, o las caras o lo que sea que haya hecho la otra persona, cayendo en cuenta que muy probablemente estoy haciendo una especie de asociación, o en otras palabras, puede ser tanto una proyección como una transferencia. Es decir, de repente a lo mejor lo que me incomodó no fue su risa, sino que su risa me recuerda a alguien que me hacía sentir que se estaba burlando de mí. Por ejemplo, ya no es una risa, vamos a poner una cara, en donde la otra persona hace una cara que me disgusta, una mueca como de reproche o de encabronamiento. Me conecto con ello y lo asocio, lo relaciono a esta cuestión, por ejemplo, de el disgusto que, en un ejemplo, mi padre tenía hacia ciertos comportamientos míos. Pasa que si yo no tuve o no vi la posibilidad de poder comunicarle eso a mi padre, por ejemplo, voy a estar proyectando eso a otras personas en mi vida. En las terapias familiares, quienes han asistido no me dejarán mentir, mucho se aborda de la cuestión. La pregunta no es al por qué, por ejemplo, y con todo el respeto que se merecen familias, pacientes y demás, la pregunta yo consideraría que no es la de por qué mi pareja bebe, en el caso de una pareja, quiero aclarar, sino qué hago yo en una relación con alguien que bebe. Y que en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, esa persona que bebe no se hizo alcohólico de la noche a la mañana, venía en un orden progresivo. Reitero, en el ejemplo de pareja, pasa que él ya bebía y ya se veía venir, y todos esos desmadres o problemas que generó en un punto cumbre ya los venía generando desde tiempo atrás. La pregunta es la misma: ¿qué veo yo en la otra persona que incluso me detona, digámoslo así, ese factor de rescatador de otras personas en mi vida? Los programas de Al-Anon, más bien el programa de Al-Anon como tal, maneja una referencia de 3 Cs que particularmente me parecen interesantes, que es el de yo no lo controlo, yo no lo curo y yo no lo causo. Y pese a que es una cuestión reiterativa la que se menciona así,
Es muchas veces impresionante que algunas de esas mismas personas, que por cierto agradezco porque me han invitado en algunas ocasiones a compartir esos grupos, tienen esta referencia de seguir insistiendo en querer rescatar al otro. La pregunta es la misma, insisto. ¿Qué tiene el otro? ¿O qué del otro detona qué en mí? ¿Por qué siento esa necesidad esa imperante, a veces pareciera que es una necesidad de salvar al otro? ¿Esto qué tiene que ver con la comunicación o con este valor respecto a los líderes? Pasa que la comunicación empieza con uno, empieza con el yo ser claro con lo que me quiero transmitir, con lo que pretendo transmitir, y si eso está mermado o está viciado con las referencias que tengo del entorno, digamos, de origen, muy probablemente lo que esté comunicando ni siquiera se lo quiera decir a la persona en turno, sino sea, digamos, un discurso desfasado en temporalidad, es decir, haya querido decírselo a una persona en mi vida. Esas interpretaciones o suposiciones que estoy haciendo no son con la persona en turno como tal, sino vienen como consecuencia, insisto, de cosas como referencia que pude haberme resuelto por X o Y razón. Entonces, es una referencia, me hago responsable de mis comentarios de forma particular y personal. No pido los compartan, vamos a analizarlos y pues, bueno, más bien vamos a dejarlos en el tintero para el análisis, y esperando que le haya resultado benéfico a quienes nos acompañan en esta sesión. Voy a aprovechar para mandar saludos a todos los que estuvieron en la transmisión, agradeciéndoles de antemano a todos los que se conectaron, a los que estuvieron de pasada y a los que van a estar en sesiones en la repetición en Radio Humanismo 4 y 5 en el canal de YouTube. Gracias a todos. Y comienzo con Kenny Aragón, que dice: buenas noches Lick Charlie, gracias por los conocimientos compartidos el día de hoy, saludos a todos en cabina, bendiciones, que pasen excelente noche. Muchísimas gracias, un saludo y también a Yair, esperando que ambos se encuentren excelente, bueno, toda la familia por supuesto. Norma Rayón, mi señora madre, dice: hola y buenas noches a todos. Buenas noches, madre, sabes que te amo, te mando un fuerte abrazo y beso, cuídate mucho y nos vemos pronto, primeramente Dios. Me da gusto saber que estás ahí monitoreando a un servidor, a tu hijo. Judith Vargas dice: buenas noches, Lee Carlos, un gusto saludarlo y a su equipo. Un saludo a todos los que se conectan, Judith. Muchísimas gracias, Judith, gracias por el comentario. De igual forma, siempre presente tanto en Radio Humanismo como en Grupos Amari, y los resultados al final siempre rinden frutos. Entonces, muchísimas gracias. Rachel Flores, también constante en las transmisiones, dice: buenas noches, Lee Carlos, gracias por compartir, bendiciones. Gracias Rachel, gracias, un saludo y bendiciones a ti y a toda tu familia. Naye Chávez menciona: buenas noches, saludos Lick Charlie, muchas gracias, saludos a todos en cabina, bendiciones. Muchas gracias, y de igual forma un saludo a toda la familia y con particular referencia a Fernando. Muchísimas gracias. Norma Rayón dice: hola hijo, ¿por qué se escucha muy bajo? Tengo todo el volumen de la computadora del celular y está igual. Dificultades técnicas, madre. Lo voy a reparar en la edición del video para YouTube. Pégate la bocina, conéctatelo al oído. Y bueno, gracias por monitorear, mi mamá. Te mando un fuerte abrazo y beso. Raimundo Cortés dice: buenas noches, Charlie, a todos los presentes. Gracias por seguir compartiendo sus conocimientos. Primero Dios, el sábado estamos con ustedes. Claro que sí, nos vemos. Gracias por confirmarme de una vez. Las pongo el sábado y nos vemos primeramente Dios. Cuídense mucho y saludos a toda la familia también. Maxi Hernández Pino es mi tía. Me da risa cuando digo así mi tía porque siento raro. Dice: hola, excelente noche, bendiciones. Muchísimas gracias, tía. Un saludo a Jorge, es mi primo, al que ya tiene años que no los veo. Años, no exagero, años en verdad. Y viven aquí cerca. De hecho, apenas, digo cerca, Tepojaco, no sé realmente dónde es, no ubico muy bien. Pero creo que es Tepojaco, por ahí así. No me acuerdo, es que he ido, pero no me ubico muy bien en cuestión geográfica. Pero bueno, un saludo y primeramente Dios podamos coincidir. Vamos a hacer lo posible si así lo desean. Muchísimas gracias. Ángel Guerrero Herrera dice: hola, buenas noches. Hola Ángel, muchísimas gracias. Gracias por el comentario y por la presencia.
Dice Isabel Castillo, hola, buenas noches Charlie, gracias Isabel, gracias por el comentario también, un saludo y muchas gracias. Hugo Gobea, padrino también, menciona, bueno, más bien manda un sticker de un monito que está nadando, imagino que por donde está lloviendo, entonces, gracias padrino. Dice, se movió. Rodrigo HC dice, saludos Rodrigo, gracias por el comentario. Claudio Alegre dice, buenas noches Lee Carlos, saludos a todos los presentes, gracias, es el papá Claudio, un saludo a hijo Claudio y a toda la familia, que se encuentren en excelente estado de salud y nos vemos mañana primeramente Dios. Rodrigo H6, saludos Charlie, saludos a Gil y a Warus, imagino que nos ubica porque hace referencia al Warus, entonces ahorita se me complica un poco ver, pero pues bueno, insisto, si nos ubica, un saludo y muchísimas gracias, nos vemos en las transmisiones futuras también, vamos a seguirnos pegando. Sí, es Rodrigo, el de Puebla, ajá, entonces bueno, creo que sí es de Puebla. Muchísimas gracias, un saludo y cuídate mucho. Agustina Márquez Reyes dice, buenas noches a todos, saludos Johan, bendiciones. Saludos a ustedes, que tengan una excelente y bendecida tarde-noche. Gracias por estar presentes y por seguirnos. Blanca Reynoso dice saludos a todos y buena noche. Muchísimas noches. Muchísimas gracias, Blanca, esposa de Edgar, que ahí también está su comentario. Gracias por la compañía y por integrarse también. Edgar Flores dice buenas noches Charlie, gracias por los conocimientos compartidos el día de hoy. Saludos para todos, saludos, gracias e igualmente esperando que se encuentren en excelente estado de salud, tú, tu esposa y tus hijos, por supuesto, que tengan todos una excelente y bendecida noche. Janet González dice buenas noches a todos, un saludo. Muchas gracias Janet, gracias por el comentario, vamos a seguir en las transmisiones, muchísimas gracias. Fernando Rodríguez dice buenas noches Charlie, agradecido por el conocimiento que nos compartes el día de hoy, gracias por la amistad, un saludo a todos. Muchísimas gracias Rodrigo, Fernando, ando, todavía estoy conectándome al internet, ¿cómo dice? ¿Estás enamorado? No, estoy agarrando señal. Bueno, también estoy enamorado, la verdad es que sí, también estoy enamorado y agarrando señal. Entonces, muchísimas gracias Fer por el comentario y gracias a ti. Hugo Bea dice saludos Charlie, saludos padrino nuevamente, ese el que puso el sticker de nadando. Maxi Hernández Pino, mi tía, dice estamos en Teoloyucan. Está cerca, ¿no? Relativamente de aquí. Más o menos como a 3 horas y se complica, ¿no? Nada, es cierto. A 20 minutos. Es cuestión de ponernos de acuerdo, tía. Muchísimas gracias y de verdad me da gusto saber que de una u otra forma estamos cerca. Dice Santa María Caliacas, Teoloyucan, estamos. La verdad es que se me complica incluso decir dónde vivo actualmente. Entonces, pero insisto, vamos a coordinarnos. Acá tienen su casa, primero Dios. Con gusto son bien recibidos y muchas gracias y saludos tía. Rodrigo HC nuevamente dice gracias Charlie, ya 3 meses de que salí de la clínica, ya 3 meses en abstinencia. Muchísimas gracias Roy, felicidades en cuestión de da un gusto saber que estás cumpliendo como parte de tus objetivos. Aplícate, hay muchas cosas más que hacer. No es demeritar los 3 meses para los que estamos en abstinencia en cuestión de, voy a dejarlo más bien voy a ampliarlo en cuestión a conductas compulsivas u obsesiones. Es una broncota en ciertos sentidos, en ciertos momentos en particular. Entonces no es demeritarlo, al contrario, insisto, felicidades. Sin embargo, el trabajo no acaba cuando se deja de beber. De hecho, cuando se deja de beber es cuando empieza el trabajo real, porque salen todos los otros pinches demonios. La ansiedad, la obsesión, la depresión, depresión, junto, el bajo control de impulsos, sale toda la variedad. Entonces, cuando se deja de beber es cuando se empieza el proceso desde un punto de vista particular, no sé si compartas, y pues bueno, es parte del show. Entonces, muchísimas gracias a todos, yo me voy despidiendo, vámonos Gil, vámonos por favor. Vámonos.
Pásense una excelente noche. Que si van en el camino, en el tráfico, gracias por escucharnos. Si están en sus casas, igual gracias. Se les recuerda activar a su campanita. La campanita para que les lleguen las notificaciones cuando transmitaran. Cuando se transmite. Se pasa abajo, se pega. Bueno, cuando se transmiten. Y excelente noche. Que Dios los bendiga. Gracias, Charlie, por la compañía y el conocimiento. Gracias a ti, Gil. Gracias también por la compañía, el conocimiento y la amistad y por lo que nos enseñamos mutuamente. Gracias a todos nuevamente por estar, por regalarnos. A mí me gusta mucho esa frase que tiene tanto Roberto, en paz descanse, Roberto y Alejandro, lo dicen mucho. Gracias por compartirnos lo más valioso que es su tiempo. De verdad que es un recurso invaluable, irreversible o, ¿cómo sería? No retornable. Y no es cualquier cosa, y que lo estén invirtiendo con nosotros, se les agradece de verdad. Gracias, vamos a seguir creciendo, desarrollándonos. Que tengan todos una excelente noche. Me despido, mi nombre es Carlos Sánchez y queda a sus órdenes, dice Manuel Cruz. Un abrazo muy grande, Charlie. Un abrazo, Manchita, si no me equivoco. Gracias, que todos tengan una excelente y bendecida noche en compañía de todos sus familiares y seres queridos. Sigamos creciendo, sigámonos nutriendo. Éxitos y bendiciones. Bye. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.